y ese bici funcionó como un tiro, ¿no? Los servicios públicos de alquiler de bici están bien, siempre que estén bien pensados, ¿no? Y funcionan mucho como fomento de la bicicleta, no es una plataforma publicitaria, digamos, sobre el terreno, que a mucha gente que no coge ya la bici de otra manera dice, joder, si el ayuntamiento me ha puesto una bici la voy a coger porque debe ser que se puede hacer, ¿no? Y en Madrid lo estamos viendo, en Madrid muy poca gente íbamos en bici y de repente se ven muchas más bicis circulando, todavía no hay conteos oficiales, pero así a ojímetro, digamos que ha doblado desde que está el Bicimar el número de bicis, no contando solo las de Bicimar, sino contando las bicis privadas también, ¿no? Lo importante de los servicios públicos de alquiler de bicis es que luego haya una buena conversión a bici privada, es decir, que la gente que empieza por el servicio público de alquiler de bicis siga en la bici privada, porque al final el servicio no hay tutías, que se te queda pequeño, es decir, no te lleva a todas partes, no siempre hay bicis, es decir, mueren de éxito muchas veces también, ¿no? Yo no estoy ni muy a favor ni muy en contra, estoy a favor de que la gente se lo piense muy bien antes de gastarse ese dinero, porque si armas un servicio público de alquiler de bicis y no funciona, has dado 2 pasos atrás, o 3, y eso es un error. Una percepción. Época de crisis, como la de los 90 o como la actual, y auge de la práctica del ciclismo deportivo. En su momento, sobre todo ciclismo de montaña, ahora también deportivo, triatlón, tal, pero luego esos practicantes no pasan al día a día a utilizar la bicicleta. ¿Qué crees que falla? Pues esto es lo de los gimnasios. Me acuerdo una vez, estuve en una tertulia con un hombre que tenía libros de preparación deportiva para ciclistas, que vendía muchísimo más que yo y se los publicaba él y tal. Y el tío me decía, vas en bici por ciudad, ¿eh? Sí. Entonces empezó a hablar de sus cicloturistas y las barbaridades que hacían y tal. Y dice, joder, es mucho más peligroso lo tuyo, las cicloturistas, que lo mío. Pero vamos, que me parece bien que lo hagan, ¿no? Es deportivo eso, ¿no? Y yo creo que la tendencia no es solo por la crisis, sino ahora hay una tendencia a hacer deporte, también está la moda de lo que llaman running, que viene a ser correr, porque la gente ha descubierto que somos seres humanos cuya actitud ante la vida tiene que ser estar activos, ¿no? Entonces la gente está haciendo deporte, a veces yendo al gimnasio en coche, o a veces yéndose en coche a coger la bici para hacer 650 kilómetros, ¿no? Que eso pasa. Entonces, bueno, creo que tiene algo que ver con eso de que la bici urbana no se termina de comunicar bien y el que usa bici deportiva lo ve solo en el ámbito deportivo, ¿no? Y los que vamos en ciudad en bici, yo por ejemplo hago deporte pero no hago bici, y nos ven como unos frikis, y pues si somos el mismo, aparte que somos todos el mismo ser humano, pero es que ya que tienes la bici, pues hazte 5 kilómetros más de aquí a allí, ¿no? Cuento en el libro una anécdota curiosa. El verano en que lo escribí, este año se han unido, pero había 2 ferias de la bicicleta el mismo fin de semana en Madrid. Y yo cogí el coche, porque yo cojo el coche a veces, porque iba a recoger a unos amigos que tenían un niño pequeño, pues yo cogí el coche. Y ellos viven por la Casa de Campo, era un atasco monumental. Y me di cuenta de que por qué era el atasco, es que la gente iba en coche a la feria de la bicicleta. Si no habéis estado en Madrid, la Casa de Campo es un parque maravilloso, el día era un día de verano maravilloso, hay una cosa que se llama Madrid Río que puedes ir en bicicleta que es maravillosa, todo el mundo iba en coche, solos en el coche o solos con el niño en el coche, para dar ejemplo, a la feria de la bicicleta. Algo pasa. No les están contando que pueden ir en bici a la feria de la bicicleta, parece que la bici es solo para hacer deporte, ¿no? Yo creo que la bici es un deporte en ciudad relativo, la puede coger cualquiera en cualquier condición física, y si luego te quieres hacer otros 250 kilómetros, pues fenomenal, ¿no? O si te quieres hacer 250 kilómetros y luego ir en bici por ciudad, fenomenal. Pero es verdad que no hay mucho ciclista deportivo que use la bici por ciudad, eso es un hecho. Yo quería comentar un par de cosas, bueno, 3 cosas. No, voy a volver, perdón, Juanjo, al tema de los sistemas públicos de préstamo. Yo entiendo los sistemas públicos de préstamo como algo que debe de quizás existir, pero seguro desaparecer. O sea, yo, sinceramente, entiendo que es una medida de fomento del uso de la bicicleta. Hay una estadística muy interesante que no se ha hecho, es cuánta gente ha pasado a tener bicicleta privada para moverse por ciudad después de subirse a la bici en los sistemas públicos. Es un número que sería muy interesante conocerlo y creo que arrojaría datos muy interesantes. Comentáis lo de los ciclistas deportivos. La bici no la va a usar el 100% de la ciudadanía. Ojalá, pero no va a ser así. El trasvase de ciclista deportivo a ciclista urbano no creo que vaya a ser muy alto nunca. No creo que vaya a ser muy alto, no creo que sea un problema de política de fomento, de política de concienciación y demás.
creo que hay que aceptar que hay un número de ciudadanos que nunca van a moverse en bici por la ciudad, y está claro que el ciclista deportivo que se hace un slalom descendiendo con la bici de montaña, a ese no es que le dé miedo ir a la ciudad, tendrá otras cuestiones. No creo que nunca sea una solución. Y hablando del tema de Madrid, tú bien has dicho que cada lugar debe ser una solución, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Como en la calle Real tiene que ser un ciclocarril, como lo llamáis en Madrid, aquí en Almería ciclocalle, pero probablemente ahí tiene que ir una ciclocalle. Pero claro, a mí, visto desde fuera, igual esta polémica ha existido. A mí me ha sorprendido mucho lo que ha pasado en Madrid. Yo he visto muy poca polémica en Madrid. ¿Por qué? Porque parece que es muy fácil criticar la acera, ¿vale? Pero a veces nos cuesta a los colectivos también, y en Madrid creo que ha ocurrido, criticar un ciclocarril en Recoletos, por ejemplo, la vía de servicio que hay junto al Café Gijón, que vamos, tú sabes a qué velocidad van los taxis por ahí. Y lo que nos contaron. Entonces, también he echado de menos quizá una crítica en el caso de Madrid, ¿no? En el caso de Madrid, no sé qué ha pasado por, ¿cómo se llama? Pedalea era el colectivo de Pedal Libre, perdona, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en Madrid? Cuéntanos un poco, porque visto desde fuera nos ha sorprendido. Está muy bien la calle Mayor, solución creo que técnicamente perfecta, pero ha habido polémica en otras calles que me parece una solución técnicamente horrorosa, porque horrorosa al efecto de echar a la gente a la calle. Ya no hablo de si filosóficamente la bici a la calzada, eso está muy bien, todos creemos en eso, y más los que hemos cogido la bici con ciclocalles, con carriles bici, con lo que haya, pero creo que el objeto de muchos colectivos es como echar a la gente a la calle. ¿Vale? Entonces quiero saber qué ha pasado en Madrid. Como espectador ciudadano, porque yo no pertenezco ni a Pedal Libre ni a ningún colectivo ciclista. Pedal Libre creo que saca hace poco un informe sobre cómo se están usando los ciclocarriles y tal, crítico. Porque claro, una cosa es que tú pintes una cosa en la acera y luego que dejes a los coches que hagan lo que se haga a las narices. A los coches no, a las personas que van en coche, los coches no van solos. Sí hubo polémica al principio, diciendo, bueno, pues no estáis invirtiendo nada en infraestructuras, pero también asumía yo creo la gente que es que el Ayuntamiento de Madrid está en quiebra técnica, entonces es casi mejor que pinten, además con pintura mala lo hicieron porque se borró a los 2 meses, que pinten las calzadas, que nada. Y luego ha habido un colectivo en Bici por Madrid, que no es un colectivo, es un colectivo informativo, un poco lo que sería Doble Fila aquí en Almería, que no es que lo defienda, pero ha dado el otro punto de vista que a mí no me parece mal que exista el punto de vista, y su argumento era, no en las grandes avenidas, que para mí es donde ves una bici y dices, bueno, yo voy por ahí, pero ves a una persona que acaba de coger el bici mal y la ves rodeada de coches y dices, pobrecito, lo tiene que estar pasando fatal. Y eso que las bicis son eléctricas y van a 25, ¿no? Pero ellos argumentan que la mayoría de las ciclocalles y ciclocarriles están en zonas de velocidad ya de por sí lentas, ¿no? Porque están en el interior de la ciudad, ¿no? Siempre tienes que llegar ahí. Sí, eso es verdad. Sí, a ver, en Madrid no se ha hecho ninguna planificación, el problema ha sido ese. En parte seguramente porque no había dinero. Se intentó sacar el servicio público de alquiler de bicicletas en 2011, no se hizo, pues creo que también porque no había dinero, 2011 fue o antes. Y ahora lo han hecho en el peor momento económico, digamos, del ayuntamiento, ¿no? Y con la alcaldesa que hay y tal. Y lo han hecho además, el proceso parece ser que es aprovechando precisamente casi el vacío de poder que hay. O sea, se han colado. Entonces, pues ahora lo hacemos. Entonces, han hecho lo que han podido, ¿no? De alguna manera. Pero no hay un plan detrás. Por eso decía yo que a mí lo que me parecía bien del plan de la bicicleta es que fuese un plan, que fuese una estrategia y unos objetivos y una planificación. Dice, pues sabemos hacer esto de esta manera, hemos hecho este estudio. Todo eso en Madrid se ha hecho porque hay un plan ciclista hecho hace muchos años, que no sea un plan director que no se ha respetado. Hay planes de movilidad urbana sostenible que son preciosos, gordísimos, pero que bueno, que ahí están. Pero no había una intención política de hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir a la calle más o menos, pero sin intención política no se pueden hacer vías ciclistas, ¿no? Entonces, yo creo que se ha hecho sin esa estrategia y sin ese plan. Yo sí creo que en las grandes avenidas, y fíjate que yo no soy el mayor defensor de las vías ciclistas segregadas, pero sí creo que en Madrid sería necesario para que la gente fuese más tranquila. Como dice otro defensor, este sí que es defensor de las vías ciclistas segregadas, el Colby Andersen, el de Copenhagen Ice y Cycle Chip, dices que las bicis, todo el mundo tiene derecho a ir en bici, para eso son las vías ciclistas segregadas, porque hay gente que no puede superar el temor a rodearse, aunque los datos demuestren que no es tan peligroso como ir en moto, incluso como ir en coche por ciudad o como ser peatón, pero es que la sensación de peligro es muy alta. Entonces, para eso sí sirve. Entonces, yo creo que en las grandes avenidas
No carril de acera, que a mí no me gusta nada, pero sí, por Dios, vías ciclistas segregadas. Y a mí no me gusta tampoco que vaya por el carril bus, porque estás quitándole sitio, digamos, al transporte público. Yo creo que no se ha hecho bien. Si no ha habido mucha más polémica que necesaria, pues la verdad es que no lo sé, porque yo ya en Madrid me lío con las polémicas o lo que no, ¿sabes? Ahí hay mucho ruido, entonces uno ya no sabe. Ha habido mucha polémica con Bicimal, que si no funcionaba, que si apareció un pene en el ordenador al principio, que si no sé qué, que si no sé cuántos. En cualquier caso, la apuesta es interesante porque es el primer servicio público de alquiler de bicis eléctrico en una gran capital, porque es el primero que se hace sin vías ciclistas segregadas y porque es el primero que tiene la primera media hora de pago. Entonces, yo creo que hay mucho técnico en movilidad observando el dato de Madrid. Antes has dicho lo de la conversión de bici pública a bici privada. En Madrid de momento no hay datos, por ahí fuera sí hay datos. Yo hoy he publicado, o ayer me parece, un post en el blog que tengo en eldiario.es diciendo que yo dudo que en Madrid haya mucha conversión de bici pública a privada porque las bicis son eléctricas. Entonces, si te acostumbras a ir a 25 y a subir las cuestas así y a ir un poco casi en una motillo, no tengo nada contra las bicis eléctricas, es difícil que te pases a una bici en la que vas un poco más vendido si te cambias de una a otra, ¿no? Y lo que también es difícil es que pague los 300 euros que vale una bici eléctrica de las baratas, ¿no? Pero es interesante ver ese dato porque al final es para lo que sirve. Yo estoy de acuerdo contigo, las bicis públicas. En Copenhague han vuelto ahora a seguir públicos de alquiler de bicis, pero llevaban años sin tener y en Ámsterdam nunca han tenido. Y los índices de uso de la bici son una barbaridad, es que no lo necesitan. Ya está instaurado, ¿no? Carlos. Bueno, dos cosas. Con ciclista urbano, el casco lo usa, no lo usa y cómo viviste la polémica de casco sí, casco no que querían imponer, que al final sí que para los menores. Y otra cosilla, un apunte, como estás yendo a distintas ciudades con el tema del libro, porque además eres viajero, el tema de alguna idea que hayas visto en alguna ciudad que te guste para incentivar la bicicleta, alguna cosa que, lo típico, que se pueda copiar, pegar y hacer alarde de lo bien que ha ido de éxito en otra ciudad. No, ¿Se puede ilustrar algún ejemplo? Me lo tenías que haber preguntado ayer para hacer memoria. Sobre lo del casco yo no uso y respeto mucho a la gente que quiera usarlo, pero bueno, gracias a Dios no es obligatorio y yo creo que todos aquí tenéis los datos de que no es lo peor que se puede hacer para fomentar la bicicleta, es obligar a usar el casco, aparte de que no termina de ser una protección muy real en caso de accidente grave, ¿no? Y el dato es el dato australiano, ¿no? En Australia es obligatorio el casco, tiene unas infraestructuras ciclistas mucho mejores en las grandes ciudades que las que hay en la media de las ciudades españolas y no usa la bici ni Dios. ¿Y cómo lo viví? Pues me pilló escribiendo el libro. Y entonces dejé, digamos, el resultado del partido lo dejé un poco en el aire porque no lo sabía en el momento. No lo terminaba de entender. La gente decía que si es que eran los lobbies de los seguros, tal, que querían hacer eso. No sé, no me cabía en la cabeza, igual que no me cabe el casco porque tengo la cabeza muy grande, no me cabía en la cabeza por qué María Seguí se empeñaba en eso y a punto estuvo de conseguirlo y gracias a que en muchas ciudades españolas se dieron cuenta, porque empezaron primero los con bici, los colectivos ciclistas a protestar, pero si no llega a haber muchas ciudades españolas que sabían que la ciudad era un valor y que el casco les iba a restar ese valor, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, incluso Madrid empezó a protestar por ello, si no llega a pasar eso, ahora todos estarían muriendo en casco o quebrantando la ley en bici por ciudad. Y lo de los menores, pues es otra cosa que tampoco me parece una decisión salomónica para que María Seguí tuviese parte de razón, pero no sé muy bien cómo lo van a controlar, si van a pedir el carnet a la gente que tiene menos de 16 años, si en un parque también hay que llevar el carnet, me parece un poco... Y tampoco me parece un fomento de la bicicleta, porque lo que se está vendiendo es lo que decíamos antes, que la bici es peligrosa. Es que la bici no es peligrosa. Y lo que tienes que hacer en cualquier caso como legislador es pacificar el tráfico y hacerlo menos peligroso. Es mi punto de vista. Sobre ideas y tal, ya te he dicho que me has pillado un poco en fuera del juego. En Granollers, que me invitó Benjamín Aguilar, que es parte de un colectivo que se llama Granollers Pedala, están haciendo algo muy chulo, que es, con esto de la crisis hay un montón de locales comerciales vacíos y está tratando de convertirlos, mientras se alquilan, en aparcamientos para bicicletas. No sé exactamente si de pago o no, supongo que sí, con un poquito de pago. En Madrid hay otro chico, Pablo, que tiene una empresa que se llama Don Cicleto, que está empezando, que está llegando a acuerdos con parkings de bicis y con espacios de la ciudad para que la gente pueda dejar ahí las bicis. El tema del aparcamiento de la bicicleta es muy importante.
Hay mucha gente que no usa la bici porque en su casa de poquitos metros cuadrados no la puede meter, o porque vive en un quinto sin ascensor, o porque no le apetece meterla en el ascensor, o porque no le dejan cargarla en el descansillo, lo que sea, ¿no? Y hay mucha gente que está esperando los servicios públicos de alquiler de bicis, por ejemplo, para eso, y en Madrid hay mucha gente que lo ha contado así. Y esto de convertir espacios que no se están usando o espacios que están vivos en aparcamientos de bicicleta me parece bastante acertado, porque lo que faltan en muchas ciudades, aquí lo he visto, pero en Madrid es clamoroso, son aparcamientos de bicicletas. Y ya aparcamientos de bicicletas vigilados ya sería la leche, ¿no? Y yo creo que eso es una buena manera de normalizar la bici. Si os dais cuenta, las ciudades están llenas de aparcamientos de coches, privados, públicos, etcétera, etcétera. Pues yo no sé por qué no están llenas de aparcamientos de bicicleta. Solo un apunte a eso. Igual que la bicicleta vuelve para quedarse, los parkings hace 40 o 50 años eran de bicicleta. Hay muchos parkings, muchos locales. Yo, por ejemplo, conozco el caso de Lorca, que me ha contado mi familia, mi abuelo y tal, que hace 40 años los locales del centro eran para la bicicleta de la gente que venía de la afuera. Solo era lo que Y donde caben... Había un ejemplo danés que hacía un parking de bicicleta en forma de coche para enseñar cuántas bicis caben en un aparcamiento de coches. No sé cuántas eran, pero vamos, eran mucho. 7, 6. Pues 6 bicis, pues es eso. Es que otro problema, escribí hace poco también sobre ello en el diario. No es ya cuestión solo medioambiental o de salud, es una cuestión de espacio. Los coches nos quitan espacio para caminar, para dejar nuestras bicis, para hacer la compra, para que los niños jueguen. Pues yo quiero mi espacio. Tengo derecho. Resulta curioso, no sé si comparte esta reflexión, pero resulta curioso como al final conductores no somos todos, pero peatones sí lo somos todos. Y todos nos hemos dejado hurtar ese espacio por el coche. No sé si es que hemos estado absortos en los anuncios en los que se veía una mano haciendo así, ¿no? Mientras se corría mucho. No sé. No hay ningún anuncio de coches que el coche esté en su situación normal, que es un atasco, ¿no? Solo hay uno que es el de Toyota y es en la India. Y claro, dices, bueno, en la India sí hay muchos atascos, pero en Madrid no. Todos somos personas, lo primero, ¿no? Somos personas que van en coche, personas que van en bici, personas que van en moto y personas que van andando. Y como personas lo primero somos personas que van andando, por lo cual somos peatones. Y sin embargo los peatones, y en el libro uso la metáfora del piedra, tijera y papel, los peatones son el papel del juego, solo que ellos no ganan a la piedra, ellos pierden siempre, ¿no? O nosotros perdemos siempre como peatones. Hemos perdido el espacio, somos como peatones los que más morimos de accidentes graves tenemos en una ciudad, somos los que más aire contaminado y ruido nos comemos, todo es lo peor para los peatones. ¿Por qué nos hemos dejado avasallar? No solo pasa en movilidad. Bajo mi punto de vista, nos hemos dejado avasallar en muchos temas. Y bueno, pues eso habrá que ponerse la pila. Uno de los... Bueno, muy poquito. Yo estoy en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Sí tenemos una apuesta clara porque creemos que las cosas son de otra manera y nuestra visión es transversal. El proyecto de ciudad es un proyecto en favor de los espacios consolidados. Como es lógico, no es sostenible la dispersión, la movilidad va en función del proyecto de ciudad que queremos y de incorporar lógicamente la bicicleta como un medio de transporte normal. De ahí la apuesta importante, en la medida de nuestra fuerza, estamos trabajando en todas las ciudades, por la experiencia de Sevilla, porque creemos que las cosas y las ciudades tienen que ser de otra manera, y yo quiero que termine con éxito y que sea fructífero el trabajo que llevamos haciendo en estos 2 años de gobierno de la Junta de Andalucía, en beneficio, primero está el plan que estamos centrados en los núcleos, en las 9 ciudades importantes de Andalucía. Vamos caminando con muchísimas dificultades, pero vamos caminando, están proyectos hechos, como decía Miguel, estamos en fase de licitación. El día 9 de enero termina el proceso de licitación para la adjudicación de vías ciclistas en Almería. Van a ser 35 kilómetros. Estoy convencida que con la aportación de los colectivos que están aquí presentes
y el trabajo de los técnicos se puede tener una red más que decente, segura, incorporada y va en la transversalidad en otro modelo de ciudad, porque estamos diciendo el prestar protagonismo a los coches en beneficio del peatón y a la vez en el proyecto de ciudad tenemos nuestro proyecto de ciudad como es lógico, una fuerza organizada y con programas, y una de nuestras estrellas significativas es la ciudad amable, es trabajar dentro de recuperar espacios, de restar el protagonismo, como decimos, a los coches y hacer una ciudad a la medida de la persona, ¿no? Esas grandes especulaciones que se han venido haciendo. Y es un proyecto ilusionante y nos necesitamos todos en la educación, en la implantación y en que se vayan también limando las posibles asperezas que tengamos, que son muchísimas las que hemos tenido hasta ahora. El proyecto podía estar en marcha, las vías podían estar perfectamente terminadas, pero hay dificultades para las personas que ahora mismo están gobernando la ciudad y hemos tenido grandes dificultades y eso hay que decirlo. Y bueno, también hemos hecho un ofrecimiento, estaba aquí el compañero que hablaba de la situación de la universidad. Hemos hecho una propuesta a la universidad en baratito para diseñar, porque hay técnicos lógicamente y estáis vosotros, para hacer un diseño dentro de la zona del campus, para que se puedan utilizar, adaptar, digo barato, si hay que pintar con pintura buena y demás, hacer un aparcamiento y pintar un carril bici. Y un acceso, porque el acceso por la playa es criminal, que vamos, que es para matarse a todos. Y un poquito de mantenimiento de lo que hay, quitar un poquito de mantenimiento. Vamos, Antonio y yo nos ofrecemos a reunirnos y hablar del tema. Pues cuando vosotros queráis... Bueno, por seguir con el positivismo, una de las candidaturas que probablemente se quede con la nueva rectoría ya ha entrado en contacto con nosotros indirectamente. Te invito a que nos presiones para que entre directamente, de alguna forma, para a un pequeño colectivo con nosotros dar ideas del futuro de la universidad también. O sea que creo que es el momento de empujar. Vale, ese ofrecimiento está hecho por escrito desde hace un tiempo al rector y bueno, estamos a disposición de todo lo que sea mejorar la seguridad, apostar por reducir coches, que me parece una barbaridad lo que se soporta en la universidad, es algo, como lo habéis comentado aquí, lamentable. Yo no sé si me gustaría comentarte una cosilla que ocurrió en Almería hace relativamente pocos meses. No sé si nos va a costar mucho intentar convencer a ciertos talibanes del cochecentrismo. Hace poco en un periódico de Almería leíamos como un opinador decía que los planes de vía ciclista nos querían convertir a los andaluces, a los almerienses, en chinos, en vietnamitas pobres. Yo no sé si vamos a tener capacidad de cambiar ese tipo de mentalidad o directamente hay que pasar por la vía de los hechos, obviarla y que se tengan que encontrar con esa realidad, que esa es la realidad a la que les conviene. Después le dieron un premio por movilidad. Sí, luego le dieron el premio, que es muy gracioso. Bueno, parece que se lo van a encontrar, ¿no? El plan está en marcha y sin conocerlo muy a fondo, confieso que ayer me lo bajé rápido, aunque tenía ya cierto conocimiento. Está bien, yo vamos, no soy técnico de movilidad, pero no es solo urbano, también es metropolitano, también incluye las vías verdes, que a mí me parece muy inteligente también, porque hay una parte turística de la movilidad interesante y viene de la gente que lo hizo en Sevilla con éxito y en la que pasó lo mismo. Es decir, en Sevilla, en el año 2005, tú le preguntas a los sevillanos si iban a montar en bici 4 años más adelante y te dirían que ni de coña, que eso era para chinos, para vietnamitas o para holandeses, que son muy civilizados, pero que en Sevilla no. Pues resulta que sí, y que además, de hecho, en esas 2 Sevillas que existen, pues las 2 Sevillas montan en bici, ¿no? Y montan felizmente. Y una cosa que a mí me parece muy importante,
creo que hay un sentido de pertenencia ahora y de orgullo en Sevilla sobre ese tema, que es una cosa que me parece a trabajar desde el lado de político a político, ¿no? Es decir, vosotros estáis haciendo este plan y claro, como hay un partido que lo propone, o dos, y hay otro que es del otro, y pues esto no es lo mío porque esa política de partidos no piensa en el bien común sino en el bien del partido, ¿no? Yo no soy de ninguno, pero esto es así. Pero cuando llegó este alcalde que llegó a Sevilla, digo, y que quiso quitar todo y se dio cuenta de que no, de que es que la ciudad tenía un valor que no tenía antes, que era el espacio amable, el espacio compartido. Yo fui a Sevilla después de esta fundación y me encontré en mitad de la calle y no sabía en qué calle estaba porque por fin podía mirar con una perspectiva desde el centro de la calle porque la habían peatonalizado, ¿no? Y la gente estaba, yo creo que más amable, más tal. Entonces, ese valor de sentido de pertenencia, de orgullo de una ciudad, es muy importante. Nosotros, los españoles, tenemos la autoestima muy bajita, pensamos que somos muy poco cívicos, pensamos que somos muy burros, pensamos que tal, que es verdad que somos en muchos casos, pero el caso de Sevilla es paradigmático. Si la ciudad se transforma, en este caso fue con el apoyo de los colectivos ciclistas y el conocimiento, pero fue un mandato valiente, digamos, de la gente que tenía el poder en ese momento, pues los ciudadanos se transforman también, ¿no? Y si no va por una vía, ojalá que vaya por la otra, pero que vaya de alguna manera, ¿no? Yo creo que la gente, cuando ve la gente en bici y ve que es posible y ve que la ciudad es mejor, es más amable, se transforma, no solo no le queda más remedio, sino que está dispuesto a transformarse. Lo que pasa es que le cuesta mucho imaginar esa ciudad, cerrar los ojos y decir, ¿cómo sería la ciudad si hubiese más coches, menos ruido? Si hubiesen los pajaritos, es que ahora no oyes los pajaritos en ninguna ciudad de España prácticamente, ¿no? La ciudad peatonalizada sí los puedes oír, la gente le cuesta, le hace, no es imaginativa, una vez lo tiene lo hace y se olvida de lo mucho que protestó cuando le iban a hacer la transformación, ¿no? Pero yo, pues si tiene que ser así, que sea así, por lo menos de verdad que está muy bien que tengáis el plan de la bicicleta, porque es que en otros lados no hay ni eso. Y te quería preguntar también por uno de los temores que tenemos, lo hemos hablado ya en doble fila alguna vez, con respecto a la ejecución del plan de vía ciclista, y es cuando el ciudadano de a pie empiece a darse cuenta de que le van a retirar de la puerta de su casa 1.100 plazas de aparcamiento. Bueno, si es de a pie no le importa. Bueno, el ciudadano de a pie somos todos, pero también somos conductores, por eso te lo comento. No sé cómo poder reaccionar ante esa situación, porque yo creo que va a ser uno de los, probablemente, de los conflictos previsibles. ¿Y dónde van a poner las plazas de aparcamiento? ¿Va a haber parking disuasorios o...? No, bueno, parking disuasorios ya hay y están vacíos. O sea que ese no va a ser el problema. O sea, la asistencia de plaza no va a ser, sino el coste de aparcar, obviamente. Pues no sé, se tendrá que replantear su modo de moverse, ¿no? Es que decir que al final es una cuestión de derechos. Los derechos de ese ciudadano de a pie que se queja porque no puede aparcar en la puerta de su casa están por encima de los derechos del ciudadano de a pie que no tiene coche o que quiere vivir la ciudad de otra manera. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que el derecho al bien común está por encima del derecho individual a tener un coche o a aparcar el coche en la puerta de tu casa, y que hay que tomar decisiones valientes para transformar esos conceptos equivocados de lo que es la libertad individual. Insisto, yo no soy nada de prohibir, pero la libertad individual no es tener un coche, tener una televisión de plasma, sino es vivir en armonía con los demás y contigo mismo. Y una plaza de aparcamiento en la puerta de mi casa no es eso. No es mi punto de vista, claro. ¿Cómo se lo tomarán ellos? ¿Cuál es tu percepción del grado de cumplimiento, vamos a hacer un poquito de autocrítica, ¿no?, del ciclista de las normas de circulación? Bueno, el tópico dice que los ciclistas todos nos saltamos todas las normas de circulación. No es exactamente así, pero bueno, puede andar por ahí. Pero si lo piensas, yo que conduzco también y que soy peatón, yo cruzo todos los días, mínimo 4 veces, por mitad de la calle Carranza, que es una calle de 3 carriles para un lado, 3 carriles por otro, sin cruzar de cerca ni un semáforo. Todos los días 4 veces, como peatón. Es decir, todos los días me salto las leyes 4 veces como peatón, y no soy yo solo. Y como conductor, y hablo de mí, porque yo me hablaré de mí, también abarco a veces en doble fila para hacer un recao, o a veces lo dejo en cara de descarga, o cosas así, ¿no? Entonces yo también me salto todas las normas de circulación. Y como ciclista a veces me las salto. Como ciclista intento menos, por eso, por si alguien me conoce, ¿sabes? No, como ciclista intento menos, y lo digo en el libro, yo creo que si estamos reclamando derechos, tenemos que
ser como la mujer del César, además de serlo, parecerlo. Estamos en un espacio de convivencia. Es verdad que puede que haya normas de tráfico que no estén pensadas para ciclistas, pero mientras sean las normas de tráfico tratemos de respetarlas, porque si no el tío que va en coche va a pensar que todos los ciclistas nos saltamos todas las normas de circulación y que somos unos caraduras, y le va a costar más aceptar la normalidad de la bicicleta, porque va a pensar eso, que somos gente que no comparte las normas que ellos tienen que compartir. Lo del casco pasa un poco parecido, lo de las motos hemos quedado, y tú porque no llevas casco, ¿no? Porque a mí me dejan de llevar. Entonces yo soy partidario de tratar de hacer un esfuerzo entre todos de respetar las normas. La verdad es que la gente se salta bastante las normas, los semáforos sobre todo, y luego para mí lo más dramático es lo de la acera, pero pues a veces se lo dices y te miran así, pero es que por la calzada me da miedo, y pues no vayas en bici. Prefiero que no vayas en bici a que vayas en bici por la acera molestando a la gente que no tiene la culpa de que los coches estén yendo por la calzada a una velocidad que no es la apropiada, ¿no? Pero sí, creo que deberíamos hacer un esfuercito, y creo que hay los colectivos y también los que tienen, digamos, poder de comunicación, entre los que me incluyo, tengo un poquito de poder más allá de escribir en algún lado, deberíamos contarlo, ¿sabes? Que yo creo que hay gente que tampoco sabe que según qué normas, por ejemplo, de la acera hay mucha gente que no sabe que no se puede ir en bici por la acera, no se lo han contado. Entonces, pues deberíamos hacer un esfuerzo en contarlo de manera bastante sosegada, porque si esto es un espacio de convivencia, no es una guerra. Igual que los coches te bufan cuando vas en bici, que tienes razón, y lo peor es ensartarte en una discusión porque estás actuando, provocando una guerra que no tiene ningún sentido, pues lo mismo a los ciclistas que vayan por la acera, dices, oye tío, que al final esto va en contra de todos, ¿no? Pues si no hay más preguntas, pues darte las gracias por venir, dar las gracias también a Busband, al Hotel Torreluz y al Instituto Andaluz de la Juventud por su colaboración con este acto, y enhorabuena por el libro. Nada. Y ahora a vender mucho. Nada, muchas gracias a ti. No sabía que... Bueno, amigo, pero vamos, no sabía, no me había dicho nunca que tenía un hermano que me acordaba por hicimos temas que nosotros me encantaba de la universidad, y va a seguir que haya un tipo de encuentro para proponer ideas. Bueno, pues tengo 20 pavos, ¿vale? Bueno, pero lo mismo lo tenemos en el sitio de Sevilla, pero en Sevilla han dejado de circular miles de coches, entonces se ha quedado el trabajo. Pero el primer encontronazo sí va a ser. Sí, va a ser ese. Sobre todo del barrio alto, cuando me quiten San Juan Bosco, va a ser ese, ¿no? Y ahora que tengo que marcar el barrio. Sí, bueno. Había un colega decía que estábamos haciendo Julio, al final estábamos haciendo para el libro, acompañáis vosotros. estaban dando apartamentos de... Me lo he regalado, Luis, Estaba equivocado el libro y que haga. O sea, que tenemos... ¿cuál es el otro? Claro, sí, Nada, los nuestros son los suyo. primeros que... Que sí, sí, se lo tenía que Decimos pasar. ya. Entonces, no venía de España, ha sido bien. Ese nunca lo he firmado. No, eso es verdad. Te lo he puesto que igual me va a firmar. ¿Cómo me llamas? No lo tenemos Te llamas... nosotros. Sigue grabando. Sí, seguro.